Sé que muchas veces te has sentido solo, y que te han faltado fuerzas para luchar. Pero recuerda, Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Por qué te abates, alma mía? Y no esperas en el Señor. ¿Por qué agachas la mirada cuando el que está contigo es mayor? Alzaré mis ojos a los montes. Hola, amada iglesia, buenos días. Bienvenidos a esta predicación de la palabra del día de hoy domingo. Gloria a Dios, porque definitivamente a través de la palabra tenemos ánimo, a través de la palabra nos fortalecemos, a través de la palabra tenemos esa bendita esperanza. Y yo tengo hoy la certeza y la seguridad a través del Espíritu Santo que esta palabra nos va a ayudar a todos para continuar y seguir en el caminar que Cristo nos ha invitado. Yo lo invito en primera instancia para que hagamos esa oración de disposición del corazón y estemos dispuestos no solo a recibir y escuchar la palabra de Dios, sino a ponerla en práctica, además de oírla, hacer de ella un verdadero testimonio, no solo para nosotros, nuestro hogar y nuestra familia, sino para todo el mundo. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias en este día, Señor. Te pedimos que bendigas este nuevo amanecer, que bendigas esta nueva semana, que bendigas, amado Señor, este nuevo comienzo. Amado Dios todopoderoso, creemos y confiamos en ti, Señor. Y hoy nos acogemos a tu bendita palabra, al mensaje que tú has dispuesto para tu iglesia, para que a través de él, Señor, nos marques el camino, nos marques el destino, marques los pasos y las acciones que debemos realizar. Amado Señor, nuestro corazón está dispuesto, un corazón barbecho, para recibir tu palabra, para recibir con ánimo y con aliento, Señor, esa bendita esperanza, Señor, de que esto también pasará. Por eso, amado Dios, así como nosotros estamos dispuestos en nuestro corazón, te clamamos a ti, Señor, para que siempre estés dispuesto a bendecirnos y que siempre estés dispuestos a corregir nuestro camino para llevarnos hacia el propósito que es tu santa, buena, perfecta y agradable voluntad. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo lo invito para que vayamos en esta mañana a la palabra de Dios. El sermón de hoy lo he llamado No pierda el ánimo. No pierda el ánimo. Prácticamente es un título que dice mucho y que es una exhortación y un llamado, pero lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Lo invito entonces para que vaya al libro de Efesios, Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 14 y 19, de 14 al 19. Efesios capítulo 3, versículo 14, dice la palabra de Dios. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos, con toda la iglesia, con toda la congregación, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y el que lo cree dice amén y amén. Gloria a Dios. Una bendición maravillosa, el ánimo y la fortaleza que nos da esta palabra. Pero iglesia,
Nosotros tenemos que ver, pensar, reflexionar que no solo por la pandemia, no solo por lo que estamos viviendo en este tiempo, las personas viven momentos difíciles. Además de los traumas y las tragedias y las circunstancias que nos hace vivir este virus, esta cuarentena, esta pandemia, también hay momentos difíciles por otras causas o por otras circunstancias. Pero quizá es lo más complejo y sobre todo extraño que esta generación está viviendo. Porque esta situación es una situación de vulnerabilidad que ha hecho que las personas, que el ser humano esté acorralado. Yo no sé si usted se ha sentido, como creo que nosotros lo podemos ver y lo podemos apreciar en el mundo entero, que ha sido el ser humano acorralado. Está entre la espada y la pared. Y es una situación vulnerable que lleva a dos reacciones. Por una parte, como ya lo estamos viendo, lleva a generar unas acciones de protesta y de desobediencia que pueden desencadenar en actos de violencia y demostrar o mostrar que fue peor el remedio que la enfermedad. Pero por otro lado, también tenemos y vemos la mayor tendencia de las personas a perder el ánimo. Y esa es la razón que yo quiero en esta mañana enfocarme a través de la palabra de Dios. Porque el ánimo, la palabra ánimo significa soplo, significa aire, significa energía, esfuerzo, voluntad y valor. Y si estamos viendo a lo largo y ancho del mundo entero, es que la tendencia de las personas por su situación vulnerable, lo que está haciendo es llevarlos a perder el ánimo. En nuestro diario vivir, la palabra ánimo la podemos relacionar con la palabra felicidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos de buen ánimo, somos felices. Y cuando estamos felices, tenemos buen ánimo. Pero cuando nosotros estamos con mal ánimo o estamos desanimados, pues eso nos lleva a la tristeza. Y por supuesto también, si estamos tristes, pues la tristeza va a generar en nosotros desánimo. Y eso nos hace reaccionar de una u otra manera, o bien con el ánimo o bien con el desánimo. Pero si nosotros perdemos el ánimo, si nosotros vemos y sentimos que estamos perdiendo el ánimo, es necesario recuperarlo. Es necesario recuperar, así como nos lo ha dicho a lo largo de estas predicaciones, todo lo que nos ha quitado el enemigo, todo lo que nos ha quitado esta pandemia, todo lo que nos ha robado esta situación, pues es necesario recuperarlo. ¿Y cómo recuperamos el ánimo? Porque mire usted que muchas veces uno le dice a las personas con las que uno está cerca, le dice, no se desanimen, no pierda el ánimo, no se angustie, esto también pasará. Pero sí, está muy bien, tenga fe, tenemos la bendita esperanza, sabemos nosotros y tenemos la certeza de que esto también pasará, pero ¿cómo recuperamos el ánimo? El ánimo es algo tan inmerso, tan interior en el mismo corazón de las personas, que muy difícilmente con una o dos o tres palabras diciéndole ánimo, fortaleza y vamos para adelante y encuentre el gozo, encuentre la alegría, venga, camine, bailemos, salgamos, veamos esto, muy difícilmente lo vamos nosotros a lograr. Entonces, ¿cómo se recupera el ánimo? Se recupera, acuérdese de esta palabra, se recupera con acompañamiento. El ánimo se recupera con compañía, con acompañamiento. Es decir, con la ayuda de algo o de alguien externo a nosotros. Esto quizá a muchos les hace falta comprender esta realidad. ¿Por qué? Porque entre más soledad hay más desánimo. Y las personas tienen la tendencia que cuando empiezan a decaer en el ánimo, empieza ese decaimiento, en lugar de buscar acompañamiento, buscan la soledad. Y entre más soledad hay más desánimo. Con el desánimo nosotros sentimos
que nuestra vida no tiene sentido. En la soledad comenzamos nosotros a rumiar de pronto la amargura que nos ha llevado a ese estado de ánimo. Nosotros vemos que el desánimo hace que nuestra vida sea vacía, nuestra vida no tenga sentido y que sea además repetitiva. ¿Por qué? Porque nos quedamos nosotros en una especie de bucle o en una especie de ciclo de lo que te desanima. Es decir, permanentemente pensando, rumiando, desarrollando siempre lo mismo, la misma queja, la misma rutina que nos va desanimando, que nos va afectando. Y por ende no disfrutamos de todo lo demás que debemos hacer, porque en medio del desánimo trabajamos, porque en medio del desánimo estamos con la familia, porque en medio del desánimo compartimos con el entorno, iglesia. Pero cuando nosotros estamos desanimados, no disfrutamos del trabajo. No disfrutamos de la familia, no disfrutamos del entorno. Usted se ha dado cuenta que esta rutina de todos los días, de siempre hacer lo mismo, de levantarse, hacer lo mismo, obvio por supuesto, la rutina de las personas que estamos cumpliendo con el llamado de la cuarentena, que de una u otra manera nos sentimos obligados a permanecernos quietos, a estarnos quietos, pues vamos sintiendo nosotros ese desánimo y por lo tanto no disfrutamos de lo que tenemos alrededor. Ya no disfrutamos de nuestra casa, no disfrutamos de nuestro hogar, no disfrutamos de la familia. Pero precisamente por eso es necesario recuperar el ánimo. Y esa es la oración de Pablo por los Efesios. En la oración que nosotros acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer, son unos versículos de Pablo orando y clamándole a Dios por la iglesia de Éfeso. En el versículo 16 nos dice: le pido a Dios, le pido al Padre, es esa oración que sale del corazón de Pablo, que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Mire que Pablo lo que está orando, lo que está pidiéndole al Padre, lo que le está pidiendo a través del Espíritu Santo, es que fortalezca a la iglesia, que fortalezca en lo más íntimo de su ser. ¿Para qué? Para que comprendan, para que puedan comprender, para que les dé ánimo, para que puedan comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo, nos dice en el versículo 18. Iglesia, nosotros, si no tenemos ánimo, si no tenemos gozo, si no tenemos alegría, no vamos a comprender, no vamos a entender el amor de Cristo en su anchura, en su altura, en su profundidad. Iglesia, la vida es muy sencilla, pero nosotros nos la hemos complicado. Y la complicamos por una razón, por falta de comprensión. Porque no comprendemos. Cuando no comprendemos el mensaje que Dios nos da, cuando no comprendemos las razones por las que estamos viviendo, las circunstancias que estamos viviendo, cuando no comprendemos la vulnerabilidad que nosotros podemos en un momento determinado tener y no comprendemos el llamado que Dios nos está haciendo, pues comenzamos a tener la tendencia para realizar múltiples interpretaciones que nos pueden llevar al desánimo. Por ejemplo, yo aspiro que mi esposa interprete bien el mensaje de mi silencio. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando yo me siento desanimado, cuando yo me siento vulnerable, cuando yo me siento que estoy en un bucle, comienza un silencio en el cual yo empiezo a buscar la solución. ¿Para qué? Para no caer en el desánimo. Pero la correcta interpretación de ese silencio puede permitir que mi esposa actúe ayudándome a animarme o por el contrario, ayudándome a desanimarme. De igual manera, para que usted lo entienda más espiritualmente, de igual manera el silencio de Dios más la presión de todos los problemas diarios llevan a las personas a perder el ánimo.
inmediatamente todas las circunstancias que estamos viviendo hacen que nuestro corazón comience a debilitarse en el gozo, en el valor, en la fuerza, en el aire, en el ánimo. Y uno de los testimonios grandes que nosotros vemos en la palabra de Dios, lo vemos en el profeta Elías. Y yo quiero que me acompañe para que profundicemos un poquito en esa situación, en esa circunstancia que a él le sucedió y el cual se encuentra descrita en Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 1 al 5, que le voy a leer cómo el profeta Elías fue objeto de desánimo, y vamos a profundizar en la palabra para poder entender cuál fue la causa del desánimo y, por encima de todo, cuál fue la solución para salir de ese desánimo. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes capítulo 19 versículo 1. Acab le contó a Jezabel. ¿Quién era Acab? Acab era el rey de Israel. En ese momento, en ese entonces, la nación de Israel estaba dividida en dos imperios, dos naciones, en dos naciones. La nación del norte era Israel y la nación del sur era Judá. La nación del norte, Israel, estaba gobernada por un rey llamado Acab. Y la nación del sur, que era Judá, estaba gobernada por Josafat. ¿Qué había ocurrido en la nación del norte? Acab se había casado con una mujer llamada Jezabel, una mujer idólatra, una mujer pagana, una mujer que no solo torció el corazón de Acab, sino que acabó con el corazón de todo el pueblo de Israel. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Acab le contó a Jezabel, ahora vamos a ver qué fue lo que le contó, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Mire, aquí nos está narrando un acontecimiento. Elías huye al desierto, perseguido, se siente abandonado, se siente desanimado. Tiene tal desánimo en su corazón, llega hasta tal estado su desánimo que desea morirse. Es como si dijera: ya, basta, me cansé, no quiero seguir. Y esa es una circunstancia que muchas veces en nuestra vida nosotros la vemos. Nos sentimos en un desierto, nos sentimos perseguidos, nos sentimos abandonados. Y tras de eso, así como el profeta Elías lo hizo, ahí estaba su siervo. El siervo le hacía compañía, por lo menos lo animaba, por lo menos lo alentaba. Pero llega un momento determinado en que Elías toma la decisión de decirle al siervo: tú te quedas aquí en este pueblo y yo voy a seguir solo. Y así muchas veces lo hacemos nosotros. Hay una persona que nos ama, que está al lado nuestro, que quiere hacernos compañía, que quiere ayudarnos, que quiere apoyarnos en ese momento difícil, y nosotros nos apartamos y le decimos: no quiero saber nada, no quiero que me hablen, no quiero que me comenten, no quiero que me digan, y salimos nosotros hacia esa soledad. Esa estaba ocurriendo también con el profeta Elías. Me cansé, estoy harto, Señor, me quiero morir. Pero ¿por qué Elías estaba tan desanimado? ¿Por qué el profeta estaba tan desanimado si en el capítulo 18, que usted lo puede ver, había sido testigo, y no solo testigo, sino protagonista de una gran obra en el Monte Carmelo? Le recuerdo esa obra muy rápidamente descrita en todo en el capítulo 18. Como se había proliferado tanto el paganismo, por supuesto que Elías, como profeta de Dios, tenía que hacer algo. Y convoca al rey Acab y le dice al rey Acab: tu actitud, tus comportamientos, tu conducta, la conducta de tu mujer
ha llevado a que este pueblo se convierta en un pueblo pagano. Por lo tanto, yo te invito para que vayas con todos tus profetas, más de 450 sacerdotes del dios Baal que tenía Acab con Jezabel, y vamos a confrontar a ver si el pueblo debe seguir al Dios de los ejércitos, a Jehová Todopoderoso, o si siguen al dios Baal. Y realizaron 2 holocaustos, si usted lo conoce, y comenzaron a implorar el poder, tanto los paganos, los seguidores del dios Baal, para que encendiera el holocausto, y nunca pasó nada. Elías se burla de eso. Elías les dice, ¿será que su Dios está ocupado? ¿Será que su Dios está dormido? ¿Será que tiene tanto trabajo que no acude a encender ese holocausto? Y cuando le toca a Elías ya demostrar el poder de Dios, hace en medio del holocausto echar agua, dice la palabra de Dios, 4 cántaros de agua, le echaban cada vez más y quedó completamente mojada esa leña. Y luego ora el profeta Elías y le dice, Señor, demuéstrales tu poder. E inmediatamente sale un rayo del reino de los cielos, enciende el holocausto, lo consume absolutamente todo, y todo el mundo dice, wow, este es Dios, Dios Todopoderoso, y todo el mundo cree. Elías había sido objeto de esa bendición maravillosa, había sido protagonista, objeto de esa bendición. Entonces, ¿por qué, si después de eso que había, de esa manifestación del poder de Dios, por qué estaba tan desanimado? ¿Por qué tenía tanto desánimo? ¿Por qué le huye? ¿Por qué ante la amenaza de Jezabel, una amenaza sencilla, mañana te voy a matar, lo hace vulnerable, lo acoquina y hace que el profeta Elías huya? Sencillo, por una cosa sencilla, iglesia, porque le faltaba comprender algo. Necesitaba comprender algo. ¿Sabe usted que nosotros caemos en el desánimo porque nos falta comprensión? Nosotros nos desanimamos fácilmente porque nos hace falta comprender, nos hace falta entender algo. ¿Y qué era lo que le faltaba comprender al profeta Elías? Este gran evento no resultó en el avivamiento que él esperaba. Este magno acontecimiento del poder, la demostración, la evidencia del poder de Dios. Dios se manifestó con todo su poder en el monte Carmelo, no resultó en lo que Elías esperaba. Él esperaba que todo el pueblo de Israel, ante ese acontecimiento, se iba a arrepentir. Él esperaba, quizá, pensaba que Acab y Jezabel, que Acab era rey de Israel. Acab gobernó durante 22 años a Israel y lo gobernó de forma pagana. Hizo alejar a todo el pueblo de Israel del conocimiento de Dios, de la adoración de Dios. Introdujo en Israel la adoración a otros dioses, introdujo la conformación de otros altares, de otros templos, a las diosas paganas, a todos los dioses que tenía también por objeto adoración su esposa Jezabel. Y por lo tanto Elías lo que esperaba era que el rey Acab, al ver esa manifestación del poder de Dios, pues se arrepintiera y llevara también al arrepentimiento a Jezabel. Pero no fue así, iglesia. En lugar de arrepentimiento de estos dos, lo que hubo fue un aumento, un acrecentamiento del odio y del ataque, no solo hacia Elías, sino hacia el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo lo abandonó, el pueblo salió corriendo. Lo que no comprendió Elías es que el pueblo rechazó a Dios, lo rechazó a Dios. El pueblo de Israel rechazó a Dios a pesar de su intervención poderosa. Es decir, vieron la intervención de Dios y rechazaron a Dios aun cuando estaban viendo el poder de Dios. No rechazaron la intervención misma. No, iglesia, el pueblo no lo rechazó, ni rechazó a Elías debido a la intervención. Vieron eso, pero como que no les causó mucho asombro, o su corazón tenía otras expectativas, otra esperanza, como muchas veces pasa en el pueblo cristiano. Dios actúa en nuestras vidas
Y Dios actúa con poder y a pesar de ello no creemos. A pesar de ello, a pesar de las manifestaciones de Dios en la vida de muchas personas, las personas no creen y siguen actuando con paganismo en sus corazones. El poder de Dios se manifiesta, el poder de Dios se evidencia y lo rechazan. Por eso es necesario comprender. Por eso es necesario que nosotros en esta situación y en todas las situaciones donde nos sentamos vulnerables, donde nos sentamos que estamos desprotegidos, donde nos sentamos abandonados, donde nos sentamos rechazados, donde nos sentamos que no hay prosperidad, donde nos podamos llegar hasta sentir miserables, es necesario comprender lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque Dios nunca ha dejado de actuar, nunca ha dejado de obrar alrededor de nuestra vida. Comprender es entender. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que entender? La imagen clara. Tenemos que entender la imagen clara del mensaje que Dios nos envía. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, Dios nos está enviando un mensaje. Esta situación que estamos viviendo tiene un mensaje grandísimo. Grandísimo, iglesia. Pero nosotros no lo entendemos y rechazamos. Vemos nosotros la manifestación del poder de Dios. Yo no sé si ustedes lo han visto en su casa, en su hogar, en su familia. La manifestación del poder de Dios. Hemos visto a lo largo y ancho del mundo entero cómo Dios, en medio de esta pandemia, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, pero también hay una gran manifestación del poder a través del amor. Y nosotros vemos también a personas que rechazan a Dios. Iglesia, el Señor lo que quería era mostrar, develar, revelar los corazones de Acab y Jezabel. Yo les decía, llevaban 22 años gobernando a Israel en medio de la miseria, en medio del paganismo, en medio de tanta circunstancia llena de pecado, en medio de abominaciones. Y Dios lo que buscaba con su poder, con la manifestación de su poder, era revelar, mostrar las verdaderas intenciones, el verdadero corazón de Acab y de Jezabel, así como Él quiere mostrar las verdaderas razones, las intenciones y los actos de las personas. Las personas nos hacen sufrir, las personas nos hacen sentir desanimados, las personas nos hacen sentirnos a nosotros vulnerables. Y muchas veces uno dice, pero yo no entiendo, Dios, ¿por qué me atacan? Yo no entiendo por qué, si yo estoy obrando bien, si estoy tratando de hacer lo correcto, estoy tratando de conciliar, de ayudar, ¿por qué en lugar de ayudar, en lugar de comprender, en lugar de fortalecernos nosotros en el amor, lo que hay es un ataque, lo que hay es un odio, lo que se ha acrecentado y es aumentado, es ese odio? ¿Por qué? Porque Dios permite eso, porque quiere sacar, dar a conocer, quiere sacar a la luz las verdaderas razones, las intenciones que mueven todos esos corazones. Y obvio que esos corazones de las personas que están tan cercanas a nosotros, de las acciones, de los estamentos o de todo aquello que nos afecta, pues esas acciones nos desaniman, como desanimaron al profeta Elías. Pues lo desanimaron. Acuérdese usted que Jonás decía, cuando Dios lo manda a predicar a Nínive, Jonás decía en su corazón, ay, Señor, pero yo conozco tu corazón, tú los vas a perdonar. Ay, no, y yo como Jonás no tenía como muy buenas migas con los ninivitas. Entonces, yo no voy a predicarles y por eso coge para otro lado. Eso después se lo corrobora a Dios. Conocemos nosotros el corazón de Dios que siempre quiere hacer el bien, pero en su momento nosotros no lo entendemos. No entendemos cómo puede Dios sacar el bien, cómo puede Dios hacer el bien de algo que nosotros vemos que está desanimándonos, algo que nosotros vemos que está aumentando cada día, como el ataque, como la soberbia, como el orgullo, como la expresión de palabras que laceran y lastiman nuestro corazón. Iglesia, por eso Elías necesitó, para recuperar el ánimo, del acompañamiento de Dios. Necesitó del acompañamiento de Dios para comprender cuál era la voluntad de Dios, para comprender cuál era el llamado de Dios. Y cuando nosotros comprendemos el llamado de Dios, cuando comprendemos las razones por las cuales Dios está actuando de una u otra forma, entonces recuperamos el ánimo.
Mire que ahí en el capítulo 19 de Primera de Reyes, en el versículo 12, escuche lo que dice la palabra de Dios. Y después del fuego vino un suave murmullo. Elías se encontraba en una cueva. Estaba tan aislado, tan desanimado, tan aburrido, tan harto, que lo único que hacía era dormir y dormir y dormir. Y eso es lo que pasa cuando uno está desanimado. Cuando está desanimado no quiere levantarse, no se quiere bañar, no quiere comer. Queda uno tirado allá. Esto se acabó, estoy harto, estoy aburrido, yo ya no doy más. Si me toca ir a trabajar, voy a trabajar, pero por inercia, pero no le encuentro gusto a nada. Nada me sabe bien, etcétera. Así estaba Elías, así como muchas personas también hoy lo están, pero también llega ese suave murmullo a tu oído. Cuando Elías oyó el suave murmullo, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo encerrado? ¿Qué estás haciendo desanimado? ¿Por qué estás tan solo? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? Y él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Me consume, Señor, yo te amo. Y es lo que nosotros le decimos a Dios cuando estamos desanimados: Señor, yo te amo. Señor, yo te amo con todo mi corazón. Pero estoy desanimado. Incluso muchas veces no sabemos ni por qué nos pasa ni qué es lo que nos está pasando. Y le dice a continuación, el profeta le dice: los israelitas han rechazado tu pacto. Mira, empieza a contarle cuál es el problema. Cuéntale a Dios tu problema. Cuéntale a Dios qué es lo que te pasa, lo que ha hecho tu hijo, lo que ha hecho tu hija, lo que ha hecho tu esposo, lo que ha hecho tu jefe, lo que ha hecho el uno, qué es lo que te ha llevado a ti a ese desánimo. ¿Qué es lo que te ha llevado? Cuéntale al Señor: esta persona me ha llevado aquí, me tiene encerrado en esta cueva. Dile con nombre propio quiénes son, cuáles son las circunstancias, las situaciones. ¿Para qué? Para desbordar tu corazón, para sacar todo lo que tiene en el corazón de Dios. Y Dios lo va a sanar. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares. Mire. Han derribado y a tus profetas los han matado a filo de espada, a todos tus mensajeros, Señor. Yo soy el único que ha quedado con vida. Yo soy el único. Y ahora quieren matarme a mí también. Iglesia, cuando el profeta Elías le narra, le manifiesta todas estas inquietudes a Dios, Dios lo queda mirando. Usted ve, Dios no le da un consuelo. Dios no le dice: venga, mi hijito, yo lo abrazo, citico, ánimo, sé valiente, bueno, tranquilo, no te preocupes, esa es mi voluntad. No, porque muchas veces nosotros también esperamos eso, que cuando llegamos nosotros con ese dolor, con esa angustia en nuestra oración, en nuestro cuarto, encerrados en la habitación, comenzamos a orar y le pedimos a Dios: Señor, 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 y le narramos y le contamos todo. El Señor parece como que entrar en un silencio y no nos dice absolutamente nada, no nos abraza, no nos dice: tranquilo, yo voy a hacer que esa persona que te está haciendo caer en desánimo, entonces yo voy a cortarle la cabeza. No dice nada. ¿Qué hizo Dios con el profeta Elías para sacarlo de ese desánimo? Lo primero que hizo es darle una tarea por hacer. ¿Para qué? Para que no se quede rumiando su introspección, su dolor, su angustia. Porque la misma palabra de Dios, iglesia, nos dice: el ocio, cuando no hacemos nada, nos envenena. Por el ocio nos volvemos chismosos, y como no tenemos con quién chismosear en medio de nuestra soledad, entonces chismoseamos a nosotros mismos y nos envenenamos a nosotros mismos. La única forma para sacarlo a Elías de esa cueva era ponerle una tarea. Elías necesitaba una tarea, Elías necesitaba una labor, Elías necesitaba una acción en la cual se enfoque. ¿Para qué? Para dejar de verse a sí mismo, para dejar de lamentarse por sí mismo. Porque cuando nosotros obramos, cuando nosotros actuamos, cuando nosotros hacemos las cosas, cuando las ponemos por obra de una u otra manera, dejamos de pensar, dejamos de rumiar en los problemas, en las dificultades, y salimos, bien sea a trabajar o a hacer algo, una labor. Mire que en el versículo 15 dice cuál es la labor que Dios
le puso, o la tarea que Dios le puso al profeta Elías para levantar su ánimo. Dice, el Señor le dijo, después de que escuchó toda su queja, regresa por el camino y ve al desierto de Damasco. Él había atravesado toda esta, ahora regrese, mi hijo, regrese. Usted no tiene por qué huir, usted no tiene por qué correr, no, regrese a la condición donde estaba, regrese, vamos. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Y Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Le muestra que hay que hacer una tarea. Le muestra que aún quedan personas que no han sido contaminadas con el paganismo. Le muestra que hay unas personas que están también del lado de Dios que le van a ayudar, que le van a fortalecer. Y le dice con nombres propios. Es decir, Elías lo que necesita es acompañamiento. Elías lo que necesita, además del acompañamiento de Dios, necesita del acompañamiento de las personas. Así como tú y yo necesitamos del acompañamiento de Dios, también necesitamos del acompañamiento de las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Por eso es tan importante entender lo que significa el ánimo, comprender la razón del origen del ánimo, para que cuando nosotros veamos que un miembro de la familia cae en desánimo, nosotros veamos que lo que necesita es acompañamiento para combatir la razón por la cual esa persona ha caído en desánimo. Usted me dirá, pero es que muchas veces los mismos miembros de la familia se han convertido en enemigos, porque así ocurre, así es. Pero iglesia, Dios nos ha dado una iglesia, Dios nos ha dado una congregación, Dios nos ha dado la fortaleza de conocer personas como Eliseo, como Jehú, como muchas otras personas que están listos y dispuestos a obrar y actuar. Y por eso, iglesia, cuando Dios le da a Elías, le da esta tarea, inmediatamente le dice, tú vas a necesitar un amigo, tú vas a necesitar un sucesor. Eliseo se convirtió en otra fuente de ánimo. Por eso a partir de ese momento lo que hace Elías es regresar, no con temor, no regresa angustiado, sino regresa con el poder, con la gloria de Dios, con la gloria de Dios. Si nosotros nos quedamos en la soledad de la cueva, si tú te quedas en esa soledad de tu cueva, donde tú te has aislado, vas a morir. Vas a morir. Recuerda que tienes una familia, que tienes un esposo, que tienes una esposa, que tienes unos hijos, que tienes unos hermanos, que tienes personas alrededor, que tienes una iglesia, que tienes una congregación y que además de todo eso tienes un enfoque, porque Dios te está llamando a actuar, a hacer algo. A no quedarnos quietos, a no quedarnos rumiando en el desánimo y diciendo, ay, esto nos va a matar, esta cosa nos va a matar. No, Dios nos dice, sé activo, haz algo. Si nosotros escuchamos el suave murmullo de la voz de Dios, salimos de la cueva, porque Dios nos saca de la cueva. Dios no entra a la cueva, Dios te dice, sal de la cueva, sal con ánimo, sal con fortaleza. Y por eso, iglesia, es que nosotros necesitamos comprender, entender para recobrar el ánimo. Así bien lo dice la palabra de Dios en la carta a los Colosenses. Yo le invito para que leamos cómo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice lo siguiente, Pablo hablándole a los colosenses, quiero que lo sepan, escúchenme bien, quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Es necesario comprender, iglesia, las palabras de Dios. Es necesario que lo sepan para que cobren ánimo. Permanezcan unidos por amor. Iglesia, ¿cómo vamos a recobrar el ánimo,
iglesia. La misma palabra de Dios nos dice, dos se ayudan. No es bueno que uno esté solo. Dos se ayudan. Si el uno cae, el otro lo levanta. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Permanezcan unidos por amor. Unidos por amor, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu iglesia. Si el problema es en la casa, si el problema es en la familia, tienes una iglesia. Si el problema es en la iglesia, tienes una casa. Si el problema es en el trabajo, hay un esposo, hay una esposa. Donde sea el problema, nosotros vemos que tenemos personas en las cuales debemos permanecer unidos por amor. Y tengan toda la riqueza, y así obtengan toda la riqueza que proviene de la convicción, que es la fe, de la fe, porque si yo lo creo, si esa es mi convicción, entonces yo voy a recibir toda esa riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Iglesia, cuando un cristiano entiende lo que Dios quiere, conoce la profundidad del amor de Cristo. Conoce la profundidad. Cristo nos ama. Cristo no quiere vernos sufrir. Cristo no quiere ver a nosotros, a su pueblo desanimado. Cristo no quiere ver a su iglesia desanimada. Cristo no te quiere ver a ti desanimado, ni a tu hogar, ni a tu familia. No quiere. Por eso cuando nosotros tenemos esa convicción y tenemos ese entendimiento y nos une el amor de Cristo, entonces conocemos la profundidad del amor. Conocemos. Piense, para poder entender esta palabra, piense por un momento la vida del hombre. Cuando un hombre nace, cuando la persona nace, cuando nosotros nacemos, lo único que le importa son sus necesidades básicas. El niño, el bebé, lo único que le interesa son las necesidades básicas. Punto. Mientras tenga pañal y tetero, listo, no hay problema. El abrazo de la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Son necesidades básicas. Pero poco a poco nosotros vamos subiendo de nivel y van apareciendo otras necesidades. Ya no nos interesa solo el tetero, ya no nos interesa solo la cama, ya no nos interesa solo dormir, ya no nos interesa solo la protección. Nos interesa también, y vemos que hay otra necesidad como el estudio, como hay otra necesidad como el compromiso, como el amor, como la realización profesional, las labores o el trabajo. Vamos viendo nosotros que en la medida en que vamos subiendo de nivel, vamos llegando desde lo físico hasta las cosas trascendentales, es decir, llegamos a lo espiritual, pasamos de lo físico, netamente físico, a lo espiritual. Eso es crecimiento, crecemos. El niño crece y por eso deja el tetero, porque creció. El niño deja de tomar leche para tomar alimento sólido. ¿Por qué? Porque creció. Eso es lo que quiere Dios, pero nosotros no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque lo físico nos da solo una felicidad aparente, una felicidad temporal. La misma palabra de Dios nos lo ha dicho. No solo de pan vive el hombre, dice la palabra de Dios. Mire que un psicólogo Maslow, economista, sociólogo Maslow, que nos habla acerca de las necesidades básicas y las prioritarias y las fundamentales del hombre, dice que el hombre vive solamente para el pan cuando no hay pan. A ver si usted me ha entendido. ¿Cuál es la razón por la cual el hombre vive el pan? ¿Cuándo? Cuando no tiene pan. Es decir, trabaja para conseguir el pan, lucha para trabajar para conseguir el pan, hace lo que sea para conseguir el pan, entendiendo el pan como el sustento. Pero ¿qué ocurre, dice Maslow, cuando el hombre llega a tener un gran montón de pan? Si eso era lo único para lo cual luchaba, para lo cual vivía, conseguir el pan, y una vez que lo consigue y tiene todo el pan del mundo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Iglesia, ahí es donde nosotros nos damos cuenta, ¿sí?, que la incomprensión, cuando no entendemos el sentido de nuestra vida, cuando nosotros creemos que estamos trabajando solo para conseguir un pan, y cuando lo llegamos a conseguir todo el pan, comienzan a desarrollarse otras preocupaciones, se comienzan a desarrollar otros miedos, se comienzan a ver otras oposiciones, y por supuesto terminamos nosotros cayendo en el desánimo. Iglesia, hay muchos cristianos desanimados en su vida porque necesitan más que un pan para darle sentido a su vida.
necesitan un propósito en su vida. El propósito no está en el pan, es mucho más allá del pan. Y por eso usted ve a muchas personas que trabajan, que comen, que visten, pero sin ánimo, sin esfuerzo, sin vida. Es decir, viven la vida, viven por vivir. Parecen muertos vivientes. Y eso es lo que Dios nos quiere a nosotros sacudir. Dios nos quiere devolver ese ánimo, devolver ese gozo. Iglesia, no pierda el ánimo. Y para no perderlo hay que comprender el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? Sin ánimo la vida no tiene sentido. No tiene sentido. Para renovar el sentido de tu vida, para encontrar, para clarificar. Si a ti últimamente como las gafas, cuando nosotros tenemos las gafas, entonces como que vemos claro, pero si nos quitamos la gafa, como que vemos borroso. Si usted ha perdido la visión del sentido de su vida, necesita recobrar el ánimo, debe usted comprender 3 cosas fundamentales. Lo primero que debe comprender es que tú significas y vales mucho para Dios. Uno de los grandes problemas, iglesia, del desánimo es que comenzamos nosotros a juzgarnos, a criticarnos a nosotros mismos. Comenzamos a menospreciarnos a nosotros mismos. Pero les recuerdo, lo primero que debemos comprender, iglesia, lo primero que debemos comprender es que nosotros tenemos un gran significado para Dios. Lo que nosotros tenemos un gran valor para Dios. Iglesia, debemos nosotros entender que si nos amamos a nosotros mismos, vamos a encontrarle ese significado, vamos a encontrarle ese valor que Dios ve. Por eso, el mandamiento, cuando a Cristo le preguntaron, Señor, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Jesús les dijo, mira, claramente, un mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nosotros podemos amar al prójimo? ¿Cómo podemos nosotros amar a Dios si no nos amamos a nosotros mismos? Si nosotros no nos tenemos valor, si no nos hemos valorado a nosotros mismos, si no tenemos significado en nuestra vida. Y yo te puedo decirle, yo tengo un gran significado si yo valgo para Dios, si yo le importo para Dios, si Dios está interesado en mí. Entonces yo tengo que deshacerme. Si yo llego a comprender eso, tengo que deshacerme de ese ánimo. Eres importante para Dios. Mire que en la palabra de Dios en Isaías 49 hay un versículo maravilloso, espectacular, que muchas veces, iglesia, las personas se desaniman muchísimo. 49, versículo 15, se desaniman por el efecto de las personas, porque la persona hizo esto, porque el vecino hizo lo otro, porque el esposo hizo esto, porque el hijo hizo esta cosa, porque el pastor no hizo tal cosa, porque el líder no, el hermanito en la iglesia dejó de hacer esta cosa. Y entonces nos desanimamos para la cueva y allá nos empezamos a morir solitos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 49, 15. Se lo leo desde el 14 para que lo entendamos. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, porque cuando nosotros estamos en la cueva, cuando nosotros estamos desanimados, lo primero que decimos es, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha dejado, el Señor se olvidó, el Señor se ha olvidado de mí. Ahora sí escuche el 15. ¿Puede una madre, escuche lo que dice la palabra de Dios, puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede una madre desconocer a su hijo que amamanta? ¿Lo puede? ¿Puede? ¿Será que sí? Usted de pronto en ese momento dice, el pastor va a decir que no. Pero nosotros lo hemos visto a lo largo y ancho que muchas mamás abandonan a su hijo. Abandonan a su bebé recién nacido. Ni siquiera le han dado la primera leche de su seno y ya lo han tirado en un basurero. Escuche la palabra. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? ¿Puede? Aún cuando ella lo olvidara, aún, porque Dios dice, eso llega a pasar, que no sería lo lógico, que no sería lo obvio, pero aún cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. ¡Wow! Ahí es donde nosotros podemos entender la profundidad del corazón de Dios.
que lo compara con algo tan maravilloso como una madre que acaba de dar a luz, que sale un bebé de sus propias entrañas, que es el fruto del amor encarnado en una realidad, sale de su misma esencia. Dios dice, jamás podría abandonarlo, jamás podría dejarlo, mas sin embargo, si lo deja, si lo abandona, ten en cuenta algo, que yo nunca, jamás te abandonaré, jamás te dejaré. Iglesia, tu vida va a tener sentido cuando comprendas que Dios no te ha olvidado. Cuando comprendas que en medio de esta dificultad, de estas situaciones difíciles, no te ha olvidado. ¿Por qué? Porque tienes un gran valor para Dios. Aunque el mundo, las personas, las circunstancias no te valoren, porque muchas veces uno siente que nadie lo valora, que nadie lo estima, que nadie lo reconoce. Nadie reconoce ni lo que tú has hecho, ni lo que tú haces, ni lo que vas a hacer. Nada, absolutamente. Dios sí lo hace. Para Dios tú eres un tesoro. Por eso te protege, por eso te guarda, por eso te lleva incluso a una cueva en su silencio, en el murmullo, para hablarte, para protegerte, para cuidarte como cuidó a Elías. Que los demás no reconozcan que tú eres una mina de oro, porque para Dios tú eres una mina de oro. Así como cuando nosotros mismos también decimos que la palabra de Dios es un tesoro, que esta es una mina de oro, iglesia. Una mina de oro, porque nos enriquece, porque nos da las riquezas de Cristo, porque nos anima, porque nos fortalece. Hay muchas personas que aun cuando ven esta palabra, la ven y nosotros vemos que esta es una mina de oro, no la reconocen como una mina de oro. De la misma forma, iglesia, cuando otras personas no ven en ti que tú eres una mina de oro, el hecho de que no te reconozcan como una mina de oro no significa que has dejado de brillar con la luz de Cristo. No dejamos de brillar. El hecho de que la gente no crea en la palabra de Dios, en esta mina de oro, no quiere decir que esta palabra deje de brillar. Esta palabra sigue brillando aún en medio de la incredulidad de los demás. Iglesia, nuestro valor y nuestro significado está en Cristo. Nuestro enfoque para no perder el ánimo está en el amor de Cristo. En el amor de Cristo. Muy bien lo expresa, iglesia Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, Pablo les dice muy claramente en el versículo 35 y luego salto al 37, escuche lo que dice. ¿Quién? Pablo les está diciendo a los romanos, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? A ver, ¿quién? La tribulación. La tribulación, el problema, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. ¿Quién nos puede apartar? ¿Quién puede? ¿Qué? Dígame, muéstreme algo que puede hacer que el amor que Cristo tiene por nosotros desaparezca para nosotros caer en el desánimo. Y en el versículo 37, iglesia, dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Iglesia, esa es la convicción de nuestra fe. Ese es el sentido de nuestra fe. Y cuando nosotros recuperamos esa bendición de que somos minas de oro a los ojos de Dios, pues se recupera también el ánimo que tanto nosotros anhelamos y que tanto nosotros deseamos. Y con ese ánimo se recupera también el deseo de seguir caminando, de volver por ese desierto, ya no gimiendo y quejándonos, sino mostrando la gloria de Dios. Pero también, iglesia, debemos comprender que Dios desea lo mejor para nosotros. Escúcheme bien, Dios desea lo mejor para ti. Él te dio lo mejor para que seas lo mejor. Iglesia, Dios nos dio lo mejor, su Hijo, lo mejor de lo mejor. Lo perfecto, la perfección de Dios nos la dio, nos la entregó. ¿Para qué? Para que nosotros seamos los mejores, iguales a Cristo. Imítenme. Es nuestro modelo. Así como a Elías, Dios le dio a Eliseo como un amigo fiel. Se lo entregó a Eliseo para que continúe. A nosotros también nos ha entregado a Cristo.
Cristo es el amigo fiel, el amigo que nos ama, el amigo que nos alienta, el amigo que nos comprende, el amigo que en medio de la soledad en esa cueva nos habla en un murmullo, nos fortalece, nos da el ánimo para salir, para seguir adelante, nos da el ánimo para entender y para comprender cuál es el propósito de Dios, por qué estamos pasando esta situación. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación con la que estamos viviendo o nos está sucediendo? Iglesia, debemos aprender más bien a preguntarle a Dios, no por qué nos ocurre lo que nos ocurre, sino para qué. ¿Para qué? Dios, ¿a dónde pretende llevarnos? Con Cristo nos pretende llevar a lugares diferentes, a lugares de profundidad, a lugares de exaltación. ¿A dónde nos quiere llevar? Iglesia, a nosotros nos ha dado una bendición maravillosa, una bendición que nos fortalece, una bendición que hace que tengamos una vida gratificante, porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando se ha entronado en nuestro hogar, en nuestra casa, es una vida gratificante, es una vida feliz, porque Dios desea darte una vida feliz desde lo físico hasta lo espiritual, satisfaciendo tus necesidades físicas, desde el tetero y el pañal hasta la paz, el gozo que trasciende todo entendimiento. Pero la verdadera felicidad, iglesia, viene de adentro hacia afuera. La verdadera felicidad no está allá afuera. Iglesia, yo le recuerdo que cuando Elías veía todo el problema, lo que vio fue decepción. Elías tenía una decepción muy grande. Después de haber sido objeto de manifestación del poder de Dios, vio cómo el pueblo de Dios, en lugar de sentir esa fuerza, ese poder para poder expulsar y sacar a todos los paganos de Israel, lo que hicieron fue abandonarlo como lo abandonaron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, iglesia, nuestro tratamiento para el desánimo viene de adentro hacia afuera. Es necesario invertir los valores, es necesario ver nuestra vida desde lo espiritual, no desde lo material, porque cuando lo vemos desde lo material, iglesia, nos desanima. Desde lo material nosotros, quizá en este momento tú estás pasando por una situación bien difícil porque cancelaron tu trabajo, cancelaron tu empleo, porque no tienes empleo. Si tú te quedas rumiando desde lo físico, si tú te quedas angustiado desde lo físico, vas a morir en esa cueva, vas a morir en la soledad, te vas a desanimar. Hay que buscar lo espiritual, hay que encontrarse con el Señor para entender a dónde me quiere llevar, cuál es la razón. Dios nunca nos quita algo, sino nos va a dar algo superior. Siempre lo va a hacer. Cuando tenemos nosotros una comunión con el Señor, cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, oímos ese murmullo y Él nos lleva a verdes pastos. Dice la palabra de Dios, iglesia, si alguno está desanimado, si alguno está cansado, si alguno tiene sed, venga a mí. Váyanse a Juan, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 7, versículo 37, en la parte B dice, si alguno tiene sed, si alguno está cansado, si alguno está desanimado, si alguno tiene problemas, venga a mí y beba de lo que yo le doy. Beba de la palabra, de aquel que cree en mí, de aquel que se levanta en mí, de aquel que sale de la cueva, de aquel que toma la labor, el trabajo que yo le estoy dando y bebe de mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Usted sabe lo que significa brotar ríos de agua viva en medio de un desierto? En medio de un desierto, iglesia, el deseo de Dios es que ese desierto que muchas veces nosotros mismos convertimos a nuestra vida se convierta en un oasis donde brote agua viva. El deseo de Dios es que tú seas feliz. Es que tú seas feliz. El deseo de Dios es que tengas una familia feliz, que la felicidad embargue a todo tu hogar, a toda tu familia. Y por último, debemos comprender que Dios quiere hacer algo por medio de ti. Dios quiere hacer algo por medio de ti. Claro, nos ama y nos da la gracia de una manera inmerecida, porque no la merecemos. Porque no hacemos nada ni por reclamarla, ni por conquistarla, ni por mantenerla. Es una dádiva inmerecida, es un regalo inmerecido. Pero también nosotros tenemos que comprender que Dios nos está llamando a hacer algo por medio de ti. Cuando Dios le da consuelo, cuando los ángeles de Dios se le acercan a Elías y le dan el alimento, hace que un riachuelo corra por ahí para que pueda saciar su sed. Los mismos cuervos le llevan el pan, le da el sustento, iglesia. También Elías lo lleva a un momento, Dios lo lleva a Elías para que comprenda que Dios quiere hacer algo por medio de él.
Dios quiere hacer algo, porque el problema no está en satisfacer solo nuestras propias necesidades, sino también en que hay que satisfacer las necesidades de todo un pueblo. En este caso, todo el pueblo de Israel estaba siendo engañado, todo el pueblo de Israel estaba sometido y subyugado a un gran paganismo. Y por eso Dios lo lleva a Elías a comprender que él va a hacer algo por medio de todas las personas, todos nosotros. Todas las personas y todo lo que nosotros tenemos alrededor, vamos a ser impactados por algo que hacen los demás. Las personas que tú tienes a tu alrededor, las personas con las cuales tú convives, esas personas van a ser impactadas por medio de tu vida, por medio de lo que tú vas a hacer. Dios desea que tú seas un instrumento de bendición para otros. Dios desea que tú seas un recurso, heme aquí, yo voy, es una convicción, Señor, yo estoy dispuesto, Señor, yo estoy dispuesto. Iglesia, usted recuerde que siempre Dios tiene el corazón sensible para los demás, aun cuando muchas veces nosotros vemos, como lo vio Jonás, que la bendición y la gracia de Dios estaba llegando al pueblo de los ninivitas. Jesús, Dios lo trató primero al corazón, primero lo trató el corazón de Jonás para que sintiera misericordia por los demás, no sintiera rabia por el pecador, sino al contrario, sintiera de que él iba a ser un instrumento para bendecir a otros, un instrumento para aclarar, un instrumento para guiar, un instrumento para abrir el camino. Iglesia, eso es lo que Dios desea, y para eso nosotros necesitamos purificar nuestro corazón, sacarnos de tantas marañas y de tantas cucarachas. Por eso la soledad de la cueva, cuando tú empiezas a pensar y a pensar y a pensar en rumiar, pues cada vez tú haces más, inventas más, crees más, empiezan todos los demonios a inventarte una irrealidad que tú la vuelves realidad en medio de un desánimo, en medio de una depresión. Recuerda que nosotros fuimos creados por Dios para Dios. Tú fuiste creado por Dios, para enaltecerlo, para exaltarlo. Eres la especial creación de Dios. Dios, en medio de toda la creación, de todo lo creado, hizo al ser humano, hizo al hombre y a la mujer como una creación especial. Yo sé que en este momento, de pronto, por la vulnerabilidad en la que muchos nos podemos encontrar, o los problemas que tú te puedes encontrar, las dificultades, las angustias que estés pasando en este momento, no te sientas que eres tan especial. De pronto no te sientas y digas, yo no soy nadie, yo no soy nada. Y se siente uno como una piltrafa humana, se siente uno como un cuero viejo, al cual todo mundo le da azotes. Ahí lo tiran, un mueble viejo del cual nadie lo hace caso. Quizá muchas personas se pueden estar sintiendo en este momento de esa manera, pero Dios no mira lo que eres, Dios no mira lo que te está pasando, Dios no mira ni la misma condición en la que tú estás sintiéndote. Él mira lo que vas a llegar a ser, lo que vas a llegar a construir en tu vida, lo que va a ser de ti, la razón especial que Dios tiene para usarte como un instrumento. Mire que yo le muestro una bendición maravillosa de cómo Dios usó a una persona. Veas el libro de los Hechos en el capítulo 9, cómo Dios puede usar a una persona que se encuentra en la total y absoluta depresión, en la total y absoluta angustia. Hechos capítulo 9. Le recuerdo, le voy a comentar la historia de Pablo. Una vez que Saulo, antes de ser Pablo, Saulo de Tarso, cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando tiene ese encuentro con él, Cristo le quita la visión. Cristo le quita la visión y lo manda a una casa y lo encierra en una cueva. Elías, encerrado en una cueva. Porque comienza a tratar en su corazón, en el silencio, en el murmullo, comienza a tratar su corazón. Y cuando lo tiene a Saulo en la casa de un tal Judas, que no es Judas Iscariote, sino otro Judas, lo tiene encerrado allá en la casa. Entonces, después de un tiempo, llama a uno de los siervos de Dios, que es Ananías, y le dice, Ananías, ve a casa de este Judas en la calle llamada Derecha, y ahí está Saulo, ahí hay un hombre que está ciego, y quiero que vayas y ores por él para que recobre la vista y para que se ponga a trabajar en lo que yo le debato.
Escuche. Entonces, versículo 13, Hechos capítulo 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre, de Saulo. Sí, he oído hablar. Y de todo el mal que me ha causado a tus santos en Israel. Esa es una castita, Señor. Eso no sirve. ¿Cuántas veces de ti y de mí se han expresado así las personas? Yo sí he oído, ese no sirve, ese es un inconstante, ese es no sé qué, ese es no sé cuánto, ese es un malvado, eso no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. De nuestro Señor Jesucristo también. Cuando Él dijo, es que viene de Genezaret, es que de allá de Nazaret puede salir algo bueno, de allá sale bueno. ¿Será que sí sale algo bueno? O sea, Jesús, ¿qué va a salir? El Hijo de Dios, ¿cómo va a venir de Nazaret si de allá sale lo peor? Iglesia, es que no, la gente no reconoce el poder de Dios, el poder de Dios. Y ahora, dice Ananías, lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué le estaba diciendo a Ananías? Señor, sí, ese que está allí, gloria a Dios. Me imagino que hasta antes de este momento todos adoraban a Dios y alababan y decían, gloria a Dios. Dios cogió a ese perseguidor de la iglesia y usted viera dónde lo tiene secuestrado, lo tiene encerrado en un cuchitril por allá en una cueva, lo tiene ciego y eso le está pagando todo. Yo me imagino que muchos cristianos de esa época adoraban al Señor. Señor, gloria a Dios. Eso sí, así van a terminar todos los que nos persiguen, así van a terminar todos los que nos han llevado al desánimo, así van a terminar todos aquellos que te han desconocido a ti. Todo el mundo oraba, pero no sabían cuál era el plan, el propósito que Dios tenía con esa persona, porque no sabe el mundo entero el plan que Dios tiene, el propósito que Dios tiene contigo. Y en el versículo 15 le dice el Señor a Ananías, ve, insistió el Señor, porque ese hombre del que tú me estás diciendo que es un perseguidor, ese hombre que está desanimado, ese hombre que es un pecador, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Amén, iglesia. ¿Qué estaba viendo? En ese momento el único que veía, como hoy nosotros vemos a Pablo, era Dios. El resto del mundo no veían a Pablo como hoy nosotros lo podemos ver descrito en la palabra de Dios. Iglesia, Dios no mira lo que tú eres. El mundo sí mira lo que tú eres en este momento. Dios quiere llevarte a algo totalmente diferente. Porque Él desea que tú seas feliz. Porque Él desea que tú te pongas a su servicio. Porque Él desea que tú seas un instrumento para la gloria de Dios. Y si tú has comprendido el mensaje de hoy, entonces no pierdas el ánimo. No pierdas el ánimo, porque Dios no ha terminado contigo. Mientras tú estés respirando, mientras puedas, tengas un hálito de respiro, aun cuando tus piernas no den, escúchame bien, aun cuando la gastritis no te deje hacer, aun cuando el reuma no te haga mover, pero si todavía puedes respirar y todavía estás consumiendo aliento de esta vida, es porque Dios no ha terminado contigo y te ha dado para su propósito, como instrumento, para que tú seas ese instrumento de ánimo hacia los demás. Te ha dado el mejor amigo, te ha dado al mejor maestro y te ha dado al único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, buscar el acompañamiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que hace todas las cosas nuevas. Deposita en Jesús tus ansiedades, deposita en Jesús tu desánimo, deposita en Jesús tu depresión, deposita en Jesús tu rabia, tu ira, deposita en Jesús tu pecado. Confiésalo allí, ánimo, aliéntate y ponte a trabajar. ¿Para qué? Para que esa obra que Dios te demanda, para que esa labor que Dios te demanda te ayude no solo a crecer espiritualmente, sino a alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Y recuerda que Dios está haciendo en ti un roble y no una calabaza.
Una calabaza se hace en 60 días y un roble toma mucho tiempo. Y si lo cree, diga amén y amén. Gloria a Dios. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso. Queremos darte gracias, Señor, por la palabra que tú hoy nos has dado. Te queremos dar gracias, Señor, porque has pensado en algo que nosotros no pensamos, Señor. Muchas veces rumiamos nuestro dolor, nuestra angustia, Señor, y no nos ponemos, Señor, a hacer, a obrar, a actuar. Así como en la vida, Señor, a veces haciendo cosas nos distraemos, se nos pasa el tiempo, nos olvidamos de los problemas. De la misma forma, Señor, trabajando y siendo instrumentos tuyos, Señor, el desánimo se va a convertir en ánimo, la debilidad se va a convertir en fortaleza. Por eso, amado Señor, en esta mañana queremos rendirte, Señor, todo nuestro amor. Rendimos ante tus pies, Señor, toda la convicción que viene de nuestra fe. Nos rendimos ante tus pies, Señor, para ese llamado que tú nos has hecho. Y gracias, Señor, porque hoy nuestros corazones se han llenado de gozo, se han llenado de alegría. Y lo que es más importante, de la bendita esperanza de que esto también pasará para tu honor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, hoy una vez más estamos comenzamos la última semana de agosto. Esta última semana donde vamos a ver cuáles son las circunstancias que estamos viviendo a través de esta pandemia y las decisiones que vamos a tomar. Yo por lo pronto siempre los animo a mantenerse fieles al Señor, fortalecidos a través de su palabra. Un abrazo grande, un abrazo con todo mi corazón. Yo los invito para que el miércoles estemos todos juntos y unánimes en la oración de Getsemaní. Vamos a clamarle al Señor por esa respuesta que estamos esperando, ese poder de Dios, así como se manifestó en el Monte Carmelo. Vamos a pedirle al Señor el día miércoles en la oración de Getsemaní que también se manifieste con ese mismo poder en este tiempo y podamos nosotros tener la firme convicción de que el poder de Dios está con nosotros, está con su iglesia y vamos a salir de este encierro. Amada iglesia, los bendecimos, los amamos y los extrañamos con todo nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Chao, bye bye. Abates, alma mía, y no esperas en el Señor. ¿Por qué agachas la mirada cuando el que está contigo es mayor? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro sino de ti? Clamaré a Jehová aún sin fuerzas, y Él me responderá, Él me levantará. Como las águilas he de volar, tú me levantarás en medio de tormenta y de tempestad. Tú me levantarás y de mis temores tú me librarás. Tú me levantarás atribulado en todo y angustiado.